Buenas tardes, vamos a iniciar la clase 6, donde estudiaremos el contexto bíblico, literatura secundaria y aplicaciones. Como siempre, nosotros estamos trabajando con el libro de exégesis del Nuevo Testamento de Gordon Fee, con sus 15 pasos, ¿no? Ya hemos visto los pasos 1, paso 8, y hoy día vamos a ver el paso 12, 13 y 14, los pasos 9, 10 y 11 que Gordon Fee los separa según, dependiendo del género literario, si es una carta o epístola, si es un evangelio, o si es un libro histórico, el libro de Hechos, o si es Apocalipsis. Gordon Fee tiene distintos pasos y eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Así que dejamos hoy día una suerte de stand-by y vamos a avanzar con los puntos por el paso 12, el 13 y el 14, ¿no? El contexto bíblico y teológico más amplio, la literatura secundaria y finalmente una traducción final. El contexto bíblico teológico, ¿no? ¿Qué es el contexto bíblico teológico y qué es lo que se espera para este estudio, ¿no? Primero, es importante entender que la palabra de Dios, nosotros estudiamos la palabra de Dios y esta palabra ha sido entregada o comunicada a través de distintos escritores humanos que tienen una situación histórica y una situación cultural particular. ¿Mm? Y cuando se escribió la Biblia estaba esa situación histórica, esta situación particular, ¿no? Nosotros estudiamos la Biblia como la revelación permanente e inerrante de Dios a su pueblo. Por tanto, somos nosotros los que debemos someternos a su autoridad y permitir que el mensaje de Dios nos juzgue. Y tener claro que no somos nosotros los que juzgamos a la Escritura, sino es la Escritura la que juzga al pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entendemos que inspira toda la escritura. Y como nosotros entendemos eso, podemos entender que existe una unidad o una coherencia de la enseñanza a lo largo de todo el contexto bíblico, ¿no? A lo largo de toda la enseñanza bíblica, ¿no? No hay contradicción dentro de la enseñanza bíblica porque finalmente es Dios el autor final, a pesar de que haya usado instrumentos humanos para escribir la escritura, ¿no? Y a usar su situación histórica, su cultura particular, su idioma particular. Dios hace que todo esto sea coherente en su enseñanza a lo largo de toda la escritura, ¿no? Y es por eso que es importante entender el contexto bíblico. Primero, para entender este contexto bíblico, nosotros tenemos que entender qué es la teología bíblica. La teología bíblica es aquella teología que busca articular la teología de varios libros bíblicos, ¿no? O periodos de la Biblia o la Biblia en su conjunto. Y la gracia que tiene la teología bíblica es que mantiene los propios términos con que hablan los distintos autores, las categorías y las distintas formas de pensamiento propias de cada uno de los autores. La teología bíblica busca líneas de conexión, distintos énfasis dentro del material bíblico que nosotros encontramos. El material bíblico es el que habla. Nosotros no imponemos enseñanzas dentro de este material bíblico a través de la tradición o por cuestiones contemporáneas, de problemas contemporáneos. Por ejemplo, no porque la iglesia siempre haya pensado que este pasaje significa esto, o nosotros siempre hayamos hecho estas cosas así, pero si este pasaje dice lo contrario, yo tengo que someterme a lo que dice la escritura. ¿Se entiende? No a lo que dice la enseñanza tradicional, no a lo que dicen los escritores o ciertos teólogos, sino a lo que dice la escritura. ¿Bien? O tal vez cuando dice por cuestiones contemporáneas se trata no ceñirse a lo que dice la sistematización, la teología sistemática, perdón, de la escritura, no cierta, eh, no cierta, porque ciertas enseñanzas de la teología sistemática dicen tal cosa, significa que aquí está enseñando eso. Tampoco tengo que hacer ese camino contrario. Yo tengo que dejar que el material bíblico hable por sí mismo.
Debemos proceder también inductivamente. La teología bíblica procede de forma inductiva, es decir, de lo particular a lo general, para descubrir la enseñanza teológica en las características de imagen que tiene el texto mismo antes de tomar una relevancia contemporánea. La relevancia contemporánea es lo que es la teología sistemática, en lo que enseña la Biblia en sus imágenes dentro del mismo contexto es la teología bíblica. Bien, esa es la diferencia. La teología bíblica la teología bíblica depende de la exégesis, ¿no? Hay una dependencia, la teología depende de la exégesis, pero al mismo tiempo la exégesis también se realiza dentro del marco de la teología bíblica. Nosotros, como ya hemos dicho cuando partimos hablando del curso, nuestro párrafo, nuestra perícopa está inmersa dentro que es el texto de donde viene, ¿no? Por ejemplo, nuestro texto está dentro de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios al mismo tiempo está dentro de la enseñanza de Pablo, ¿no? Seguimos armando esta cebolla. Después, las enseñanzas de Pablo están dentro del contexto del Nuevo Testamento, de las cartas tal vez del Nuevo Testamento. Después está el Nuevo Testamento en su conjunto. Después viene la Biblia en su conjunto, ¿no? Nosotros tenemos que tomar la base de que la escritura es la que interpreta la escritura. Este es el principio, ¿no? La exégesis nace de este principio. Es la escritura la que interpreta la escritura. Este principio asume correctamente que la escritura presenta una enseñanza unificada. Aunque, por supuesto, no es necesariamente uniforme, no todos los términos dentro del Nuevo Testamento, de la Biblia, van a decir exactamente lo mismo, con las mismas palabras, para referirse a algo similar. Y esto tiene que ver con los asuntos de la enseñanza, ¿no? Específicamente con el asunto de la dogmática o la didáctica, que tiene que ver con la enseñanza. La escritura interpreta la escritura. Entonces tenemos esta relación entre la exégesis, ¿no? Que la exégesis nos va a dar la teología bíblica. La exégesis, que es este estudio de la palabra en su contexto, en cada uno de los párrafos, cada una de las ideas que estén dentro del texto, van a alimentar lo que es la teología bíblica, ¿no? Ese particular que va a ir generando lo que es el general. Pero al mismo tiempo, este general va a dar luz sobre lo particular. Es por eso que existe esta relación, esta interrelación entre lo que es la exégesis y la teología bíblica. La teología bíblica habla de lo que enseña la Biblia, dentro de su contexto, dentro de su pasaje, dentro de la misma forma en que hablan los autores. Y algo similar es la exégesis. La exégesis en lo particular, la teología bíblica en lo general, dentro de lo que es la revelación de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que entender claramente lo que dice el pasaje y darle espacio a hablar al pasaje por sí mismo. Por ejemplo, es incorrecto decir, esto no puede significar lo que dice claramente porque el resto de la escritura enseña lo contrario. Nosotros debemos dejar hablar claramente al pasaje por sí mismo, incluso si esto aparentemente significa algo que nos da alguna problema dentro de la didáctica, de lo que es el contexto general de la escritura. Un ejemplo claro de esto es lo que tuvo Lutero en el siglo XVI, cuando se enfrentó a la enseñanza que está en la Carta de Santiago. Pablo claramente enseña que la salvación es por gracia, pero Santiago, cuando expone su obra, habla de que él quiere mostrar su salvación a partir de sus obras, ¿no? Y dice, muéstrame tu salvación sin tus obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi salvación con mis obras, ¿no? Mi fe, perdón, con mis obras, lo que dice textualmente fe. Entonces ahí está esta problemática de la salvación y las obras, ¿no? Entonces ahí nació esta discusión sobre el libro de Santiago, si lo recuerdan, porque tomaban este texto de Santiago y pareciera, aparentemente, que
hablaba algo distinto a lo que hablaba el resto de la escritura, por ejemplo, lo que habla la escritura paulina específicamente. Entonces nosotros tenemos que darle el derecho a hablar este texto por sí mismo, aunque aparentemente contradijera a otros pasajes de la Biblia, y nosotros tenemos que ver y profundizar qué es lo que quiere decir este texto a partir de lo que enseña la Biblia, ¿no? No contradice, sino que profundiza el significado, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y darle esta visión más amplia de lo que nos quiere entregar la Biblia. Los pasajes bíblicos siempre suman, y nosotros tenemos que ver cómo este pasaje bíblico nos da una mejor perspectiva de lo que es la enseñanza bíblica en su general. Así como la exégesis y la teología bíblica son interdependientes, a su vez la exégesis y la teología bíblica en su conjunto son la base de la dependencia de la teología sistemática y la aplicación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la exégesis y la teología bíblica entregan y son la base y la fuente, deberían ser la base y la fuente para lo que es la teología sistemática y la aplicación. La exégesis y la teología bíblica deberían ser la fuente y la base de nuestra teología y de nuestra ética. La base de nuestra fuente, de cómo nosotros nos comportamos y de cómo nosotros entendemos el mundo, debería ser la exégesis y la teología bíblica, ¿no? Para realizar una investigación teológica, a la teología bíblica, debemos fijarnos en palabras claves como frases o temas, revisarlo en el pasaje, libros o libros del mismo autor, libros del Nuevo Testamento o libros de la Biblia, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos una investigación dentro de la teología bíblica, debemos fijarnos en ciertas palabras clave o frases, por ejemplo, en el contexto de la santificación. Juan hablaría de la luz, ¿no? Y hablaría en estos términos opuestos entre la luz y las tinieblas, los pondría Juan. ¿Cómo hablaría Pedro? Pedro lo hablaría como sed santo porque Dios es santo, ¿no? Lo pondría en paralelo con el pueblo de Dios, con lo que era lo que era el pueblo de Israel. ¿Cómo lo hablaría Pablo? Pablo tal vez estaría hablando de estos mismos conceptos a través del nuevo hombre, ¿no? De vestirnos del nuevo hombre. Nosotros tenemos que tomar estos conceptos dentro del contexto general. Son aspectos que nos hablan de cosas similares, pero no significa que sean exactamente lo mismo, ¿ya? Y nosotros tenemos que revisar esto a través de lo que dice el mismo autor dentro de su texto o lo que dice la Biblia en su conjunto. ¿Se entiende? Son conceptos que se van repitiendo y que se van enseñando a lo largo de toda la Biblia, pero a veces se usan palabras y conceptos que son distintos para darle una distinta profundidad dependiendo del autor, y nosotros tenemos que tener claro esa diferenciación. Algo importante. Nosotros, cuando hacemos exégesis o de la teología bíblica, nosotros este conjunto que hablamos entre la exégesis y la teología bíblica son la luz, finalmente. Ahí encontramos la luz de la escritura. Esa es la luz. La teología sistemática funciona más bien como una suerte de prisma que toma esta luz de la exégesis y la teología bíblica y la va tomando y la transforma a los puntos de vista modernos, ¿ah? Hace ese salto en el tiempo y lo lleva al tiempo actual, ¿no? Entonces en la teología sistemática encontramos las distintas partes, nuestros distintos colores que encontramos dentro de la luz. La bibliología, la teología propia, la antropología, la cristología, la neumatología, la soteriología, la cristología, la escatología y todas estas cosas, ¿no? Todos estos principios que encontramos dentro de la sistematización de la teología sistemática. Algo importante. Cuando nosotros hacemos este paso inverso de la teología sistemática hacia la exégesis o hacia la teología bíblica, eso se llama eisegesis. El flujo debe ser siempre en unidireccional, siempre es la teología bíblica, la luz de la teología bíblica y la exégesis que pasa a través del prisma de la teología sistemática y que nos lleva, ¿no es cierto?, a lo que es hoy día, a lo que es el tema de hoy día, a lo que es la aplicación. Y nunca es lo aplicado
y que nos vamos, ¿no es cierto?, hacia para tratar de entender qué es lo que dice la teología bíblica. Eso corresponde a una eisegesis. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado con esto, porque existen varias teologías sistemáticas que sistematizan la luz de la Biblia de distintas formas, ¿no? Y lo entienden de distintos conceptos, ¿no? Y lo traen al presente, cada uno con sus distintos matices. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no estar transportando nuestra teología sistemática o nuestros preconceptos o nuestra forma de verlo hacia lo que es la teología bíblica. Nosotros queremos que la exégesis y la teología bíblica hablen por sí solas, no imponiéndole ciertos sesgos que vienen de la teología sistemática. Eso es importante, querido hermano, porque muchas veces se genera este error, ¿no?, de decir, mira, esta es la teología sistemática de moda, esto es lo último que usan tal o cual persona, y luego la Biblia tiene que leerse a la luz de esta teología sistemática, ¿no? Eso corresponde a hacer eisegesis. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, mucho cuidado con eso, porque algunas personas han confundido la teología sistemática con la teología bíblica. ¿Bien? La teología bíblica es lo que expresa la Biblia dentro de sus propios términos. La teología sistemática es un proceso para que nosotros podamos entender en la actualidad. Ahora, no significa que la teología bíblica no sea sistemática, ni tampoco significa que la teología sistemática no sea bíblica. Nosotros tenemos que tomar los conceptos a la luz de lo que pesan, ¿no? Para nosotros lo importante es la teología bíblica y la exégesis. Esa es la luz de la Biblia. La teología sistemática corresponde más bien a una aplicación y corresponde más bien a mirar la Biblia desde un concepto contemporáneo. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre una y otra. Ahora, ¿cómo yo tengo que llevar esto al texto, ¿no? A mi estudio bíblico? Porque muy bien, Dieter, ya me explicaste las diferencias entre la teología bíblica, cómo se relaciona la teología bíblica con la exégesis, y cómo la exégesis, no puedo confundir esto con la teología sistemática, y tal que no pueda llevar lo que enseño, lo que veo yo en una teología sistemática, no lo debería llevar a lo que es mi pasaje, mi exégesis o hacia mi teología bíblica. Bien, ahora, ¿cómo lo llevo yo a mi informe? Bien, entonces yo en mi informe tengo que preguntarme, ¿no? Tengo que hacer una serie de preguntas, que es como lo presenta Fi en su libro. Dice, se hace distintas preguntas. ¿Cómo funciona el pasaje dogmáticamente? Es decir, en la enseñanza. ¿Ya? ¿Cómo funciona en su enseñanza? ¿Cómo eso funciona en la comunicación de un mensaje? ¿Ya? ¿Qué funciona? En esta sección del libro, ¿no? O en la división, y esto está como se relaciona con el Nuevo Testamento, con la Biblia, o en ese mismo orden. Yo voy parte cómo funciona este pasaje dogmáticamente dentro de la sección de la carta, dentro del libro, o la división dentro de este libro, cómo funciona dentro del Nuevo Testamento, cómo funciona dentro de la Biblia, y vamos viendo cómo funciona este pasaje en cuanto a la enseñanza, ¿ya? Se pregunta, ¿cómo se compara el pasaje o sus elementos con otras escrituras que tratan de la misma clase de asuntos, ¿no? Existen otros pasajes dentro de la escritura. Nunca un versículo va a estar solo volando y va a ser el único versículo que va a enseñar tal o cual enseñanza bíblica. Siempre son uno o más versículos que complementan esta enseñanza bíblica. Entonces nosotros vemos cuáles son los otros pasajes que hablan de esta misma temática, y que complementan esta enseñanza. Tenemos que mirar qué semejanzas o qué diferencia hay dentro con estos otros pasajes. ¿Qué dependencia hay con lo que está expuesto en otras partes? A veces puede ser una cita la que está tomando Pablo, ¿no? ¿Cuál es la dependencia? A veces toman ciertas palabras, ¿no? Ciertos conceptos. Otra pregunta, ¿cuáles son los elementos de las escrituras que ayudan a hacerlo comprensible? Entonces, hay otros pasajes que dentro de la Biblia o del contexto general de la Biblia que me ayudan a mejorar la comprensión de este pasaje. Por ejemplo, está dentro de este pasaje citando Isaías, o hay otros espacios dentro del Antiguo Testamento donde está, por ejemplo, en el caso de la armadura de Dios,
que encontramos en Isaías, que también nos habla de lo mismo, nos está dando luces a de lo que quiere decir Pablo en este espacio. Preguntarse por qué, cómo, afecta el pasaje el significado, el valor de otra escritura de modo que cruza las fronteras literarias o históricas. Entonces nosotros tenemos que ver cómo este pasaje da forma, ¿no?, a esta enseñanza. ¿Qué se perdería o cómo podría el mensaje de la Biblia ser menos completo si el pasaje no existiría? Es decir, ¿cuál es la profundidad que nos entrega el pasaje? Volviendo al ejemplo de Santiago y las cartas de Pablo, por ejemplo, si ustedes llegan a ese pasaje de Santiago en que habla que la fe sin obras es muerta, ahí ustedes tendrían que ver efectivamente que la obra en realidad está hablando de que el fruto, ¿no es cierto? Que con Pablo lo pone como el fruto del Espíritu, que se fijan en un concepto completamente distinto, pero está hablando de lo mismo, ¿no? De las buenas obras que se nacen a partir de la fe, el fruto del Espíritu. Entonces, cuando vamos a la luz de la Escritura y vemos este texto en Santiago, entendemos que Santiago no está hablando de que la salvación dependa de las obras. Lo que está hablando es que una verdadera salvación tiene efectos en la persona y genera frutos. Eso es lo que dice Santiago ahí, ¿no? Que es importante también, y que también Pablo lo dice con otros términos. Y eso también va a entregar cierta profundidad a la enseñanza bíblica. Otro punto también importante dentro de este contexto bíblico o teológico, vamos a tener que hacernos más preguntas, ¿no? De forma semejante, dice, ¿dónde encaja el pasaje dentro de toda la relación de la teología cristiana, ¿no? ¿Dónde está hay una cierta dogmática o en la teología, de la teología bíblica que enseñan distintos pasajes? ¿Dónde encaja esto? No, ¿qué parte de la enseñanza está el pasaje donde yo estoy haciendo mi exégesis? ¿Con qué doctrina o doctrina se relaciona este pasaje? ¿Cuáles son las doctrinas que están involucradas dentro de este pasaje? ¿Cuáles son en realidad los problemas, las bendiciones, los intereses, las confidencias, etcétera, acerca de los cuales el pasaje tiene algo que decir? ¿Cómo los trata el pasaje y con qué claridad? Es importante también, nuestro pasaje puede estar hablando más de un tema. Ya no el pasaje significa que está hablando solamente de un tema. A veces el pasaje puede estar hablando solamente de un tema, pero a veces uno se va a encontrar con que tiene distintos matices y apunta a distintas direcciones. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son los problemas, ¿no? Cuáles son las bendiciones, cuáles son los intereses que entregan este pasaje dentro de la enseñanza que encontramos a lo ancho de la Escritura. Este pasaje, ¿cómo los trata, ¿no? ¿Con qué claridad? A veces hay pasajes que son más claros, pasajes que son un poco más oscuros, que presentan esta realidad. Después, presenta el pasaje aparentes dificultades a algunas doctrinas mientras soluciona otras. También esto es importante, entender si es que el pasaje está entregando alguna dificultad, como por el ejemplo que le hacía de Santiago capítulo 2, ¿no? Donde nosotros tenemos que ir solucionando estas dificultades, ¿no? O tal vez da soluciones a otras, o complementa, ¿no? Da una visión más redonda de lo que quiere enseñar la Biblia. Entonces, si es así, dice aquí, trate esta situación de manera provechosa para los lectores, ¿no? Es importante de que poder explicar esto para quienes van a leer tu ensayo. Bien. Después, seguir con preguntas. ¿Qué contiene el pasaje que contribuya a la solución de asuntos doctrinales o apoye soluciones presentadas en otras partes de la Escritura? Entonces nosotros vamos a analizar este pasaje y vamos a ver cómo esto ayuda a solucionar algún aspecto doctrinal, ¿no? A veces si nosotros nos quedáramos solamente con lo de Santiago, tal vez pensaríamos que las obras son necesarias para la salvación. Pero existen otros pasajes en Pablo donde claramente habla que la salvación es solo por gracia. Entonces podemos tomar, otros pasajes que van a apoyar el pasaje que estamos nosotros estudiando. Ahora, viceversa, volviendo nuevamente al pasaje que está en Santiago.
hay otros pasajes de Pablo que hablan de la necesidad de las obras, ¿ya? Entonces nosotros nos tomamos en estas cartas que hablan sobre la necesidad de obras, por ejemplo, también lo encontramos en Hebreos sobre esta realidad, ¿ya? Entonces nosotros presentamos estos pasajes y cómo estos se apoyan en la escritura. ¿Cuán grande o cuán pequeña es la contribución del pasaje? ¿Mm? ¿Es importante este pasaje dentro de este ámbito de la enseñanza o no es tan importante? Es secundario. ¿Cuán seguro puede estar usted de que el pasaje bien comprendido tiene la importancia teológica que se propone atribuirle? A veces nosotros pensamos que este pasaje es súper importante porque nosotros lo estamos estudiando, pero a veces puede ser que el pasaje no sea tan importante como nosotros creemos, ¿no? Y finalmente armoniza su enfoque con el de otros teólogos eruditos que hayan analizado el pasaje. Entonces ahí tiene también importancia lo que vamos a ver a continuación, la literatura secundaria. Ustedes van a tener que estudiar estos ámbitos, responder estas preguntas dentro de su propio conocimiento, pero después también van a tener que hacer un estudio de literatura secundaria, o decir, de otros comentarios, donde van a darle más luces, tal vez van a mirar hacia otros textos que a ustedes tal vez no se les había ocurrido. Entonces ustedes tienen que ver si su estructura, si su pensamiento están de acuerdo con algunos eruditos. Y a veces a los eruditos no conversan entre sí. A veces tienen opiniones contradictorias y ustedes van a tener que tomar ciertas decisiones frente a la discusión, ¿ya? Es así que entramos al segundo punto, la literatura secundaria. La literatura secundaria corresponde al paso 13 de nuestro análisis de los pasos de la exégesis, ¿ya? Entonces, la literatura secundaria es importante para nuestro trabajo, ¿no? Nosotros tenemos diccionario, bueno, ya hemos hecho análisis de literatura secundaria porque ya hemos consultado diccionario, ya hemos consultado algunos para el contexto histórico, nosotros hemos consultado algunos comentarios, hemos consultado libros de contexto cultural, etcétera. Ya hemos hecho ese trabajo. Pero ahora vamos a ir un poco más allá sobre las discusiones en la exégesis propiamente tal. Entonces, para esto es importante que ustedes cuenten con literatura secundaria que pueda ser, por ejemplo, libros de exégesis técnicas. ¿Ya? No van a tomar exégesis que son para la predicación, sino exégesis que son técnicas propiamente tal, ¿ya? Entonces, la mayoría, por desgracia, la mayoría de las exégesis técnicas están en inglés. Sin embargo, gracias a Dios, se han traducido muchas al español. De hecho, las mejores de las cartas a Filipenses, yo sé que están en español. Por ejemplo, la mejor que se ha hecho, que se piensa es para Filipenses FI. Para Efesios no lo tengo claro si existen, cuáles son los comentarios de Efesios que existen en español y si están dentro de los top 3 o top 5 de los mejores, comentarios que existen. Pero en este momento, en este paso de la literatura secundaria, es el momento en que nosotros tomamos estos comentarios técnicos y empezamos a ver la discusión. Es importante, queridos hermanos, que en este punto ustedes tengan un criterio formado. Ustedes hayan hecho el análisis de decir, esto tiene que ver con esto, en su exégesis, este pasaje está hablando de esta enseñanza y esta enseñanza la veo en este punto, porque si van a leer y se saltan inmediatamente a la literatura secundaria, no van a saber, no van a tener opinión, ¿no? Y la opinión del comentarista se va a comer su opinión. Y cuando se encuentren con una opinión que pueda ser distinta o de otro comentarista, no van a saber defenderla, ¿ya? Entonces es importante que los pasos anteriores lo hagan ustedes a conciencia. Y es en este momento, de ya teniendo una idea relativamente formada, es que ustedes van a comparar, ¿ya? Van a comparar qué es lo que dicen los otros comentarios técnicos, ¿ya? Notar que yo espero que ustedes presenten su ensayo con sus propias ideas, que con sus propias palabras, dentro del contexto de Chile, ¿ya? Dentro del contexto del siglo XXI, ¿ya? Y no tomen lo que dicen los comentarios técnicos, que son tal vez del año 90, o tal vez del principio de los 2000, o tal vez de los 80, no lo sé, con esas palabras.
¿Ya? Yo espero que ustedes tomen y hagan un proceso dentro de su ensayo exegético. Es por eso que también es importante que ustedes comparen y adapten lo que ustedes vayan encontrando. ¿Mm? Nunca es necesario en su ensayo poner textualmente lo que aparecen en los textos, ¿no? No es necesario que usted llene su ensayo de cita y cita y cita. Hay unas personas que tienen la muy mala costumbre de poner y de llenar su ensayo de cita, de cita, de cita, de cita, y después tiene una suerte de compendio de citas. No, yo no quiero eso. Si usted entrega eso, yo lo voy a bajar, punto, porque ahora se lo estoy diciendo. Usted lo que tiene que hacer es poner una idea, ¿no? O cómo este pasaje le aclara o le da luz a su entendimiento, ¿ya? O decir por qué no está de acuerdo, ¿ya? Es importante, por ejemplo, si usted va a decir que no está de acuerdo con tal o cual comentarista, deba expresar, ¿no?, lo que el otro comentarista está proponiendo. Por ejemplo, en este caso es importante, si usted está en desacuerdo con algún comentarista, usted debe poner la cita del comentarista, ¿ya? Para que usted no esté, decir en su ensayo, no esté tergiversando o tratar de tergiversar lo que la otra persona dice, ¿ya? En ese caso es importante poner lo que dice exactamente el comentarista y abajo poner una explicación, ¿no?, de lo que usted está entendiendo. ¿No? Porque antes de decir no estoy de acuerdo, usted debe decir que lo entiende, ¿ya? Entonces dice aquí, es axiomático que antes de que apunte la crítica se debe poder citar la posición del autor en términos que sean aceptables, ¿ya? Eso es importante. Si usted va a criticar algo, debe citar lo que el otro autor dice, ¿ya? No simplemente decir el autor dice tal cosa y yo lo critico, porque si no usted puede estar construyendo hombres de paja, ¿no? Y es fácil destruir el hombre de paja porque después que se ha construido uno, ¿no? Lo importante es criticar constructivamente lo que otro autor está hablando. Bien. ¿Qué más? Aplique sus descubrimientos a través de su ensayo. Es importante que después que hace este análisis, usted debe ir incluyendo todo este análisis en su mismo ensayo. A medida que usted está hablando, por ejemplo, estoy hablando del pasaje tanto, tanto, y quiero estar hablando de tal o cual palabra, el comentarista tanto dice tal cosa, entonces usted dice, mira aquí, no sé, podemos entender tal o cual cosa, y entre paréntesis pone usted el libro y el año, ¿no? Cierre paréntesis. Bien, entonces, ¿para qué usted está tomando esa cita y lo va poniendo a través del flujo de ideas de su ensayo? Nunca, nunca ponga usted primero lo que usted piensa y después de todo lo que usted piensa, pone lo que piensan otros autores. No. Usted va haciendo esto a medida que va avanzando y va progresando en su exposición del pasaje. ¿Mm? Nunca se va a poner una sección separada, ¿no? Los descubrimientos deben ir poniéndose en orden a medida que va avanzando el pasaje, ¿no? Cosa importante sobre la literatura secundaria. ¿Cuándo cito? ¿No? Yo, como les dije hace un rato atrás, no quiero que su ensayo sea un compendio de citas de otros autores. ¿Ya? Eso es un ensayo mal hecho, mal ejecutado. ¿Ya? Entonces ustedes me pasan un ensayo, ustedes están felices porque me entregan un ensayo de 200 o 300 hojas, pero después se abre y en realidad es un texto que corresponde a copias de otros autores. Y eso no le estoy pidiendo acá. Yo le estoy pidiendo que ustedes analicen, que sean críticos y que cuando tomen la literatura secundaria la puedan analizar y entender y aplicar al pasaje o a la parte del pasaje que están ustedes analizando. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo citar? Entonces, citar primero cuando sea necesario o usar las palabras exactas del autor para no malinterpretarlo. ¿Ya? Usted cita cuando usted está, por ejemplo, le hablábamos hace unos minutos atrás sobre cuando usted no está de acuerdo. Entonces, en ese momento es importante que usted lo cita porque usted quiere usar las palabras exactas del autor para no malinterpretar ese autor. ¿Ya? Eso es importante. Ahí usted va a citar. Cuando sea necesario para una presentación clara o convincente de una opinión.
Si usted dice que esta opinión que tiene el autor no la puedo yo poner de una forma sintética, o tal vez la forma en que lo pone el autor es en lo más claro y convincente, yo voy a poner la forma en que lo pone el autor. Si es que yo no lo puedo poner de una forma más sintética, ¿no? Porque yo en mi ensayo puedo decir el tanto tanto opina que tal cosa, ¿no? Cuando es claro eso dentro de la literatura secundaria o del comentario exegético que usted está estudiando, y usted después hace referencia a esto, ¿no? Pero cuando cree que lo que está poniendo el autor es claro y convincente, en esa opinión usted va y cita esto, ¿ya? Cuando es útil para el impacto psicológico sobre el lector, ¿ya? También, si la cita es muy potente y las palabras que está usando son extraordinarias, usted también va a poner esto en la cita, porque es una cita que el lector lo va a hacer ¿cómo se llama? Como algo importante para el lector, ¿ya? Porque también produjo un impacto en ti cuando estuviste haciendo este ensayo. Citar cuando el autor dice algo claramente mejor que lo que usted podría, o cuando se dice de una manera claramente notable, ¿no? Entonces, si hasta usted pone esta cita cuando el autor dice algo así como que es: oye, este autor lo dice pero de una forma magnífica. En realidad yo hago un resumen, este resumen de la idea en realidad no es tan bonito como lo pone el autor, porque el autor prácticamente hace poesía en medio de esta prosa. Entonces ahí, en ese momento, usted cita al autor porque a usted le parece que algo importante que esté expuesto en su trabajo, ¿ya? ¿Se fija? Son algunas veces en las que yo cito, cuando la cuestión es muy, muy, muy importante o muy destacada, ¿ya? No meto citas en todos lados, ¿ya? Ahora bien, algo similar, otro problema similar. ¿Qué hago con las notas al pie de página? ¿Ya? ¿En qué momento voy a usar las notas a pie de página? Use nota a pie de página para enumerar más materiales bibliográficos. Ya, usted va a poner en su exégesis que tal autor piensa tal o cual cosa y usted está de acuerdo con esto porque bla, 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 ¿no es cierto? Pero resulta que ese autor no es el único que piensa eso, sino hay una seguidilla de autores que están de acuerdo. Entonces usted pone una nota donde usted es uno más dentro de un mar de otras personas que piensan exactamente igual, y da énfasis a que su posición es una posición mayoritaria, o que es una posición que no es rara, ¿ya? ¿Me entiende? O que, por ejemplo, hay otros traductores, por ejemplo, toma la NBI o toma otras traducciones, en que otras traducciones traducen de la misma forma que usted está traduciendo. Entonces, también usted tiene que poner esas notas a pie de página, ¿ya? Y pone, por ejemplo, también citar la traducción, por ejemplo, de la NBI o de la TVA, etc. Usted ve, ¿ya? Use notas para comparar opiniones diferentes. También, por ejemplo, como les decía, si es que hay opiniones divergentes dentro de un mismo texto, por ejemplo, usted, para no ponerlo, para no ser pesado su ensayo, tira esto hacia las notas, ¿no? Para no ser, a menos que considere que esto es muy importante para su ensayo. Si no considera que es tan importante para su ensayo y son opiniones diferentes, usted los pone en las notas. Por ejemplo, usted pone en su ensayo, bueno, el autor tanto piensa tanto esto, aunque existen opiniones divergentes. Notan a pie de página, el autor no sé cuánto pone que piensa esto otro sobre el pasaje, bla, 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 y lo cita, ¿ya? Use notas para reconocer dificultades técnicas que son importantes, pero que van más allá del enfoque del ensayo, están fuera del propósito inmediato, ¿no? A veces hay dificultades técnicas, casi siempre estas dificultades técnicas tienen relación con la gramática, con cómo, qué sé yo, con cosas un poquito más pesadas. Entonces ustedes pueden discutir este tipo de cosas, ¿ya? Qué sé yo, que tiene que ver con una estructura de quiasmo, para poder entender bien el pasaje. Ustedes ven ahí. Entonces, estas cosas que son un poco más complejas, que son más técnicas, las ponen al pie de página. Que sé yo, quieren aclarar ciertas tiempo, modo, voz de ciertos verbos, lo ponen abajo, ¿no? Para poder complementar un poquito mejor su idea. Todas estas cosas se ponen en las notas, ¿ya? No abusar, no abusar. No es necesario poner todo su análisis gramatical en la nota a pie de página, ni tampoco poner todo en el cuerpo del ensayo.
En la siguiente clase vamos a dar un ejemplo de cómo yo pido que se haga un ensayo. Otro paso de cómo usar notas es: use notas para desarrollar argumentos o implicaciones periféricas, ¿ya? Cosas que son secundarias dentro del argumento central que usted está desarrollando. Use notas para referirse a otra sección del ensayo, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante en los versículos no sé cuánto, en la página X, ¿ya? O también esto ya lo vimos en forma anterior, o ya lo expliqué, el contexto histórico, eso se explicó anteriormente, ¿ya? Para no repetir estas cosas. Eso es lo que va en las notas a pie de página y es cómo se trata la literatura secundaria. Algo importante también es que en este ensayo que yo pido una aplicación. ¿Ya? Yo pido la aplicación y aunque ustedes ven que no está esto dentro de los pasos exegéticos, el paso 15, que es el siguiente paso, es el ensayo. ¿Ya? No hay un paso 16. Sin embargo, yo para el ensayo pido un último capítulo, el capítulo 6, que es el capítulo de aplicación, ¿no? Donde el estudiante va a tratar de ir más allá sobre la profundidad de cada uno de los pasajes, ¿no? Dice, el estudiante promedio puede descubrir el significado básico del texto, pero el exegeta más avanzado aprende a descubrir los matices de cada pasaje en su idioma original y resumirlo en un todo coherente. Yo quiero que ustedes avancen del estudiante promedio hacia el exegeta más avanzado. Yo quiero que vayan descubriendo cuáles son los matices, ¿no? De cada uno de estos pasajes en su idioma original y lo puedan resumir, ¿no? En este todo coherente. Y es por eso que el desafío final de la aplicación es descubrir cómo ese texto antiguo habla de las necesidades a los oyentes modernos. Yo quiero que ustedes hagan este salto de lo que ustedes ya estudiaron como concluyeron en su ensayo, en su estudio exegético, y hagan el salto de cómo esto responde a las necesidades de los oyentes modernos, ¿no? Porque nosotros tenemos que presentar este mandato, ¿no? De que toda la escritura es apta, ¿no es cierto?, para redarguir, para hacer crecer al hombre de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí eso aparece en 1 Timoteo 3, 16 y 17. No es la cita perfecta, por supuesto, no es la cita textual, pero es la idea. Después, aplicación, ¿no? ¿Qué he pedido yo en la aplicación de cómo hacer una aplicación? Primero vamos a hacer una lista de asuntos que son aplicables a la vida cristiana, de forma explícita. Dentro de mi pasaje hay asuntos que son aplicables directamente a la vida cristiana. Hay unas que son implícitas, tal vez si leo entre líneas hay cosas que son importantes pero están en forma implícita, o tal vez que necesitan alguna inferencia lógica, ¿no?, que venga desde el pasaje. Después de hacer esta lista, podemos ordenarla si son de carácter informativo o si son de carácter directivo, con cosas que simplemente nos están enseñando algo o nos están mandando a hacer algo, ¿no? ¿Son del campo de la fe o son del campo de la acción? Es importante poder distinguir estas, ¿no? Y después de eso vamos a pensar en el público. ¿A qué público y cuáles son las categorías de esta aplicación? ¿No? Estas son aplicaciones, lo que enseña el pasaje se aplica a nivel personal o se aplica a nivel organizacional, es decir, a una iglesia, a un conjunto de personas, ¿ya? O tal vez puede ser aplicable a estos dos ámbitos. Identifique cada una de estas, ¿no? Identifique cada una de estas aplicaciones. Identifique también el ámbito de la vida relacionado con la aplicación, ¿no? Es sobre relaciones interpersonales, sobre la piedad, sobre las finanzas, sobre la conducta, sobre la familia, en las organizaciones, sobre organizaciones de trabajo, sobre la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nosotros tenemos que poder ver en qué ámbito se aplica esto. A partir de esto, ustedes van a tener ese listado de aplicaciones, van a poder condensarlas y tal vez especificar las más importantes de estas aplicaciones. Si encontraron 10 tal vez de este listado, no van a poner las 10, van a poner las 3 primeras que sintetizan de mejor forma lo que el pasaje explica. Y si encontraron 2, van a poner esas 2, ¿no es cierto?, en su informe. ¿Qué espero yo que ustedes no hagan dentro de lo que es una aplicación?
Por ejemplo, una aplicación por imitación. Normalmente las personas cuando están recién partiendo en esto de la predicación, es común encontrar que hacen la aplicación, si aparece Pablo orando en este pasaje, la aplicación es orar como ora Pablo, ¿no? Esa aplicación tan directa no es productiva, ya que oscurece los ámbitos teológicos de lo que está en el pasaje, ¿ya? O lo mismo pasa cuando dice, hagan como hace Jesús, ¿no? También tiene sus límites, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean este tipo de cosas, no sean tan simplistas en cuanto a la aplicación, sino que vayan un poquito más allá, ya que ustedes tienen el texto original, el texto en griego, con el que pueden de poder identificar mayores matices dentro de lo que es la aplicación. Otro ejemplo es buscar puntos de correspondencias momentáneos y coincidentes entre la audiencia moderna y los primeros receptores sin observar las implicaciones socioculturales, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece en 1 Corintios 6 del 12 al 20, que se enfoca solamente en prohibir la inmoralidad sexual explícita, y va más allá a un principio general que prohíbe las asociaciones que amenazan la lealtad singular de uno con Cristo. Entonces, en este capítulo uno no puede quedarse en la superficie, ¿no? Y simplemente hablar sobre prohibir las prácticas inmorales explícitas, pero en lo que está del fondo de este capítulo es que eso nos amenazan nuestra lealtad de tener nuestra relación con Cristo, ¿no? Eso es lo importante. Lo importante es esta relación con Cristo, más allá de simplemente prohibir estas prácticas de sexualidad explícita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir un poquito más abajo, porque alguien podía simplemente dedicarse a arrugar la nariz y decir, uy, pero mira las cosas que hacían estas personas, y no saber cómo eso también aplica a mi vida. Y simplemente quedarnos con un pasaje o con una aplicación que es demasiado externa, en decir, mira, estos otros que son tan malos, ¿no? Mira, así como cuando estaba el, el, con el publicano con el fariseo, ¿no? Decir, mira, este otro, ¿no? Como es que es tan malo, ¿no? Poder quedarnos en esa simplificación, sin ver cómo este pasaje también nos habla a nosotros. Bien. Eso también es un ejemplo de mala aplicación. Nosotros no tenemos que quedarnos en la superficie o de mirar cosas que están muy lejos, sino también ver cómo ese pasaje también nos habla a nosotros de que también hay principios que nos afectan nuestra relación con Cristo en este ejemplo específico de 1 Corintios 6 del 12 al 20. Otro ejemplo de mala aplicación es extraer una aplicación desde la imaginación sin ninguna validación textual. También esto es muy peligroso cuando nosotros empezamos a ir más allá, nos empezamos a imaginar más de lo que dice el texto sin que haya ninguna validación en el texto. Por ejemplo, que la revelación de Jesús a sus discípulos en Emaús ocurrió a través de las cicatrices visibles de su crucifixión. En ninguna parte de ese pasaje dice que ellos vieron las cicatrices, ¿no? Y nosotros no podemos entender que eso fue así porque el pasaje no lo dice, ¿ya? Otro también ejemplo de mala aplicación es intentar responder qué significa un pasaje para la audiencia actual sin tomar en cuenta el contexto cultural o el contexto en que se está desarrollando. Por ejemplo, que en las bodas de Caná alguien puede decir que Jesús